184. El pequeño Benjamín de Magdala y dos parábolas sobre el reino de los cielos. El milagro debe haberse producido hace poco, porque los apóstoles hablan de ello y algunas personas de la ciudad señalándose unos a otros al maestro, lo comentan. Jesús, erguido y grave, se pone en marcha en dirección a la periferia de la ciudad, que es la parte de los pobres. Se detiene a la altura de una casuca de la que sale, dando saltos, un niño, seguido de su madre. Mujer, ¿me dejas entrar en tu huerta y estar un poco, hasta que el sol deje de calentar tanto? Entra, Señor. A la cocina incluso, si quieres. Voy a traerte agua y alguna otra cosa. No trajines, me basta con estar en esta tranquila huerta. Pero la mujer se empeña en ofrecer agua con no sé qué diluido, y se mueve por la huerta, de acá para allá, como deseosa de hablar pero sin atreverse. Pone atención a sus hortalizas, aunque solo aparentemente porque en realidad está pendiente del maestro. Pero la molesta el niño, que, con sus gritos, cuando caza una mariposa u otro insecto, le impide oír lo que Jesús está diciendo. Se pone nerviosa y griega. Le suelta un cachete al niño, el cual ahora grita más fuerte. Jesús, que a la pregunta de Simón el celote, ¿piensas que María esté impresionada? Estaba respondiendo. Más de lo que parece, se vuelve y llama al niño, el cual corre a terminar de llorar en las rodillas de Jesús. La mujer llama a su hijo. Benjamín, ven aquí, no molestes. Pero Jesús dice. Déjalo, que va a estarse quieto y te va a dejar tranquila. Luego, al niño. No llores. No te ha hecho daño tu mamá. Lo único, te ha hecho obedecer. Bueno, quería hacerte obedecer. ¿Por qué gritabas si ella quería silencio? Quizás es que se siente mal y tus gritos la molestan. Pero el niño, inmediatamente, con esa insuperable franqueza de los niños que es la desesperación de los mayores, dice. No. No es que se sienta mal. Lo que quería era oír lo que decías, me lo ha dicho. Pero yo quería venir contigo, y entonces alborotaba adrede para que me mirases. Todos se echan a reír y la mujer se pone como un tomate. No te ruborices, mujer. Ven aquí. ¿Me querías oír hablar? ¿Por qué? Porque eres el Mesías. Con el milagro que has hecho tienes que ser el Mesías, y tenía interés en oírte. Yo no salgo nunca de Magdala, porque tengo un marido difícil y 5 niños. El menor tiene 4 meses, y tú aquí no vienes nunca. He venido, y además a tu casa. ¿Ves? Por eso quería oírte. ¿Dónde está tu marido? En el mar, Señor. Si no se pesca, no se come. Yo solo tengo esta huertecilla. No es suficiente para 7 personas. Y, no obstante, Zaqueo quisiera que fuera suficiente. Ten paciencia, mujer. Todos tienen su cruz. No, no. Las desvergonzadas lo único que tienen es el placer. ¿Has visto lo que hacen las impúdicas? Gozan ellas y hacen sufrir a los demás. No se agotan, no, ni trayendo hijos a este mundo ni trabajando. No se hacen ampollas con la azada ni se despellejan las manos lavando. Se conservan guapas y frescas. La condena de Eva no es para ellas. Más bien ellas son nuestra condena, porque, los hombres, ya me entiendes. Entiendo, sí. Pero has de saber que también tienen su tremenda cruz. La más tremenda, la que no se ve. La de la condena de su conciencia. La de la burla del mundo. La de su propia sangre, que las repudia. La de la maldición de Dios. Créeme, no son felices. No se agotan trayendo hijos a este mundo ni trabajando, no se hacen llagas en las manos bregando. Y, sin embargo, se sienten igualmente deshechas. Y además sienten vergüenza. Y su corazón es una entera llaga. No envidies su aspecto, su lozanía, su aparente serenidad. Tras ese velo, lo que hay es una desolación mordiente y que no permite paz. No envidies su sueño, tú, madre honesta que sueñas con tus inocentes, pues la pesadilla está a su cabecera. Y mañana, el día de su agonía o su vejez, remordimiento y terror, es verdad, perdona, me dejas estar aquí. Quédate aquí. Contaremos una bonita parábola a Benjamín. Los que no son niños, que la apliquen a sí mismos y a María de Magdala. Escuchad. ¿Dudáis acerca de la conversión de María al bien?
No da, en efecto, ningún signo que indique este cambio. Consciente de su grado y su poder, ella, descarada e impúdica, ha osado desafiar a la gente viniendo incluso hasta el umbral de la casa donde se lloraba por causa suya. Luego, al reproche de Pedro ha respondido con una carcajada. Y a mi mirada amigable, endureciéndose con soberbia. Vosotros quizás habríais deseado, quien por amor a Lázaro, quien por amor a mí, que le hubiera hablado directa y largamente, y que la hubiera subyugado con mi poder y le hubiese mostrado mi fuerza de Mesías Salvador. No. No es necesario tanto. Ya lo dije hace muchos meses respecto a otra pecadora. Las almas deben labrarse a sí mismas. Yo paso y esparzo la semilla. Ocultamente la semilla trabaja. Hay que respetar este trabajo del alma. Si la primera semilla no arraiga en la tierra, se siembra otra, y solo se retira uno cuando se tienen pruebas ciertas de la inutilidad de seguir sembrando. Y se ora. La oración es como el rocío, que mantiene los tormos esponjosos y nutridos, con lo que la semilla puede germinar. No es lo que haces tú, mujer, con tus hortalizas. Escuchad ahora la parábola del trabajo de Dios en los corazones para instaurar en ellos su reino, porque cada corazón es un pequeño reino de Dios en la tierra. Después, más allá de la muerte, todos estos pequeños reinos se congregan en uno solo, en el ilimitado, santo, eterno reino de los cielos. El sembrador divino crea el reino de Dios en los corazones. Va a su propiedad, el hombre es de Dios y, por tanto, todos los hombres inicialmente le pertenecen, y esparce su semilla. Luego va a otras propiedades, a otros corazones. Suceden los días a las noches y las noches a los días. Los días aportan sol y lluvias, en este caso, rayos de amor divino y efusión de la divina sabiduría que habla al espíritu. Las noches, estrellas y silencio sosegado, en nuestro caso, destellos de Dios que reclaman nuestra atención y silencio para el espíritu, para que el alma se recoja y medite. La semilla, con esta serie de favores imperceptibles, aunque potentes, se hincha, se abre, echa raíces, arraiga fuertemente en el terreno, da sus primeras hojitas, y crece. Y todo ello sin la ayuda del hombre. La tierra, espontáneamente, produce de la semilla el tierno tallo, luego se fortalece el tallo para sostener a la espiga naciente, luego la espiga se eleva, engruesa, se endurece, se dora, se hace dura, perfecta en su granazón. Una vez madura, vuelve el sembrador y mete su hoz porque a esa semilla le ha llegado el tiempo de su plenitud. No podría ganar más en perfección y por ello es cortada. Mi palabra realiza esta misma operación en los corazones. Me refiero a los corazones que acogen la simiente. Pero el proceso es lento. No hay que actuar intempestivamente, de modo que todo se estropee. ¿Cuánto le cuesta a la pequeña semilla abrirse? ¿Cuánto, hincar en la tierra sus raíces? Pues también le es penoso al corazón duro y salvaje este proceso. Debe abrirse, dejarse hurgar, acoger cosas nuevas y alimentarlas con esfuerzo, aparecer distinto al estar revestido de cosas humildes y útiles sino ya de la atractiva, pomposa e inútil exuberante floración que antes le revestía. Debe conformarse con trabajar humildemente, sin atraer hacia sí la admiración, para beneficio de la idea divina. Debe exprimir todas sus capacidades para crecer y producir espiga. Debe ponerse incandescente de amor para ser trigo. Y, una vez superados respetos humanos verdaderamente muy penosos, después de haber trabajado y haber sufrido y haber tomado afecto a su nueva vestidura, entonces debe despojarse de ella con cruel tajo. Dar todo para tener todo. Acabar despojo para ser revestido en el cielo con la estola de los santos. Yo os digo que la vida del pecador que se hace santo es el combate más largo, heroico y glorioso. Por cuanto os acabo de decir, comprended que es justo que actúe con María como lo estoy haciendo. ¿Actúe contigo, Mateo, de forma distinta? No, mi señor. Dime la verdad, ¿te persuadió más mi paciencia o las acerbas reprensiones de los fariseos? Tu paciencia. Tanto, que estoy aquí. Los fariseos, con sus desdenes y anatemas, me hacían desdeñoso, y, por desdén, hacía más mal aún de cuanto hasta entonces había hecho. Pasa eso. Uno se endurece más cuando, estando en pecado, se siente tratado como un pecador.
Pero cuando, en vez de un insulto recibimos una caricia, primero nos quedamos asombrados, luego lloramos, y, cuando se llora, la armadura del pecado, desencajados sus pernos, se derrumba. Entonces nos quedamos desnudos ante la bondad y le suplicamos con el corazón que nos revista de sí misma. Es así, como has dicho. Benjamín, ¿te gusta la historia? ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿dónde está tu mamá? Responde Santiago de Alfeo. Al final de la parábola ha salido y se ha ido corriendo por aquella calle. Iría al mar, para ver si venía su marido, dice Tomás. No. Ha ido a casa de su madre, que es anciana, a recoger a mis hermanitos. Mi mamá los lleva allí para poder trabajar, dice el niño, apoyado con confianza en las rodillas de Jesús. ¿Y tú estás aquí, hombre? Un buen áspid debes ser para que te tenga solo. Observa Bartolomé. Soy el mayor, y le ayudo a ganarse el paraíso. Pobre mujer. ¿Cuántos años tienes? Pregunta Pedro. Dentro de 3 años soy hijo de la ley, dice altivo el pillín. ¿Sabes leer? Pregunta Judas Tadeo. Sí, pero voy despacio porque, el maestro me echa casi todos los días, ya lo decía yo. Observa Bartolomé. Lo hago porque el maestro es viejo y feo y siempre está diciendo las mismas cosas que le hacen dormirse a uno. Si fuera como él, señala Jesús, estaría atento. Tú pegas, si uno se duerme o juega. No pego a nadie. Yo digo a mis discípulos, estad atentos por el bien vuestro y por amor a mí, responde Jesús. Eso, así sí. Por amor, sí. No por miedo. Si cambias y eres bueno, el maestro te estimará. ¿Tú quieres solo al que es bueno? Hace poco has dicho que has tenido paciencia con este, que no era bueno, la lógica infantil es asediadora. Soy bueno con todos. Pero a quien se hace bueno le quiero muchísimo y con él soy bueno de forma especialísima. El niño piensa un momento, luego levanta la cabeza y le pregunta a Mateo. ¿Cómo has conseguido hacerte bueno? Lo he querido a él. El niño se queda pensando otro poco, mira a los 12 y dice a Jesús. ¿Estos son todos buenos? Ciertamente. ¿Estás seguro? A veces yo hago como que soy bueno, y es cuando quiero hacer una gamberrada mayor. La carcajada de todos es estrepitosa. Incluso se ríe él, el hombrecito en vías de confesarse. Y se ríe Jesús, que lo estrecha contra su corazón y lo besa. El niño, que ya se ha hecho muy amigo de todos, quiere jugar, y dice. Ahora te digo yo quién es bueno, y empieza a elegir. Mira a todos y va derecho hacia Juan y Andrés, que están juntos, y dice. Tú y tú. Venid aquí. Luego elige a los 2 Santiagos y los pone con ellos. Luego a Judas Tadeo. Se queda muy pensativo ante el celote y Bartolomé, y dice. Sois viejos, pero buenos y los pone con los otros. Considera a Pedro, que sufre el examen poniendo ojos amenazadores en plan de chufla, y lo ve bueno. También pasan Mateo y Felipe. A Tomás le dice. Tú te ríes demasiado. Yo estoy en serio. ¿No sabes que mi maestro dice que el que siempre se ríe yerra en el momento de la prueba? Pero también pasa Tomás. Con nota baja, pero pasa el examen. Luego el niño vuelve a donde Jesús. Mono, que también estoy yo. No soy ningún árbol. Soy joven y guapo. ¿Por qué no me examinas? Dice Judas Iscariote. Porque no me gustas. Mi mamá dice que cuando una cosa no gusta no se toca. Se deja encima de la mesa, para que se la coman las personas a quienes les guste. Y también dice que si una persona ofrece una cosa que no nos gusta no se dice. No me gusta, sino gracias, no tengo hambre. Y yo no tengo hambre de ti. ¿Cómo es eso? Mira, si me dices que soy bueno te doy esta moneda. ¿Y qué hago con ella? ¿Qué compro con una mentira? Mi mamá dice que el dinero conseguido con engaño es paja. Una vez conseguí de su madre anciana con una mentira un didracma para comprarme bollos de miel y por la noche se transformó en paja. Lo había puesto en aquel agujero, debajo de la puerta, para cogerlo a la mañana siguiente y encontré solo un manojo de paja. Pero, ¿por qué no me ves bueno? ¿Qué tengo? ¿Soy bisulco? ¿Soy feo? No, pero me das miedo. ¿Por qué? Pregunta Judas acercándose al niño.
No lo sé. Déjame. No me toques, que te araño. ¿Qué erizó? Está chalado. Judas se ríe forzadamente. No estoy chalado. Tú eres malo, y el niño se refugia en el regazo de Jesús, que lo acaricia sin decir nada. Los apóstoles hacen broma de lo sucedido, poco lisonjero para Judas. Entre tanto la mujer está ya de regreso, con unas 12 personas, a las que se van añadiendo otras. Serán ahora unas 50. Todas gente pobre. ¿Quieres hablarles? Al menos un rato. Esta es la madre de mi marido, y estos son mis hijos. Aquel hombre de allí es mi marido. Una palabra, Señor, dice suplicante la mujer. Para darte las gracias por tu hospitalidad, les hablaré. La mujer, requerida por un niño de pecho, entra en casa. Luego se sienta en el umbral de la puerta y le da el pecho. Escuchad. Encima de mis rodillas tengo a un niño que ha hablado muy sabiamente. Ha dicho. Todas las cosas obtenidas con engaño se vuelven paja. Su madre le ha enseñado esta verdad. No es una fábula, es una verdad eterna. Lo que se hace sin honestidad jamás sale bien, porque la mentira, en palabras, acciones o religión, es siempre signo de alianza con Satanás, maestro de embustes. No penséis que las obras apropiadas para conseguir el reino de los cielos son obras fragorosamente vistosas. Son acciones continuas, normales, pero realizadas con un fin sobrenatural de amor. El amor es la simiente del árbol que, naciendo en vosotros, crece hasta el cielo, y a su sombra nacen todas las demás virtudes. Lo compararé con un minúsculo grano de mostaza. ¡Qué pequeño es! Una de las más pequeñas semillas esparcidas por el hombre. Y, no obstante, fijaos qué robusto y tupido es el árbol cabal, y cuánto fruto da. No ya el 100%, sino el 100 por 1. La más pequeña, pero la que trabaja más diligentemente. ¿Cuántos beneficios os proporciona? Así es el amor. Si recogéis en vuestro seno una pequeña semilla de amor hacia nuestro Santísimo Dios y vuestro prójimo, y actuáis guiados por el amor, no faltaréis contra ningún precepto del Decálogo. No mentiréis a Dios con una falsa religión, de práctica sino de espíritu, ni al prójimo con conducta de hijos ingratos, de esposos adúlteros, o solamente demasiado exigentes, de ladrones en las transacciones, de embusteros en la vida, de violentos hacia vuestros enemigos. Fijaos cómo, en esta hora caliente, son muchos los pajarillos que se refugian en el follaje de este huerto. Dentro de poco, ese surco plantado de mostaza, que ahora es todavía pequeña, se verá henchido de trinos de pájaros. Todas las aves vendrán al amparo y a la sombra de estos árboles tan túpidos y cómodos, y las crías de los pájaros aprenderán a usar con seguridad sus alas precisamente en medio de esa pujanza de ramas que hará de escalera para subir, de red para no caer. Así es el amor, base del reino de Dios. Amad y seréis amados. Amad y seréis compasivos. Amad y no seréis crueles exigiendo más de lo lícito de quien está a vosotros subordinado. Amor y sinceridad para obtener la paz y la gloria del cielo. Si no, como ha dicho Benjamín, todas vuestras acciones realizadas mintiendo al amor y a la verdad se os transformarán en paja para vuestro lecho infernal. No os digo nada más. Únicamente esto. Tened presente el gran precepto del amor y sed fieles a Dios verdad y a la verdad en cada una de vuestras palabras, acciones y sentimientos, porque la verdad es hija de Dios. Se trata de una continua obra de perfeccionamiento de vosotros mismos, de la misma forma que la semilla crece continuamente hasta alcanzar su perfección. Es una obra silenciosa, humilde, paciente. Tened por seguro que Dios ve vuestras luchas y os premia más por venceros en un egoísmo, por retener una palabra mezquina, por no imponer una exigencia, que no si, armados, en la batalla, mataréis a vuestro enemigo. Ese reino de los cielos que alcanzaréis si vivís como justos está construido con las pequeñas cosas de cada día. Con la bondad, la morigeración, la paciencia. Contentándose con lo que uno tiene. Con la mutua conmiseración. Con el amor, sobre todo con el amor. Sed buenos. Vivid en paz los unos con los otros. No murmuréis. No juzguéis. Dios estará entonces con vosotros. Os doy mi paz como bendición y agradecimiento de la fe que tenéis en mí. Tras estas palabras, Jesús se vuelve a la mujer y dice:
Que Dios te bendiga especialmente a ti, porque eres una santa esposa y madre. Persevera en la virtud. Adiós, Benjamín. Ama cada vez más la verdad y obedece a tu madre. Descienda sobre ti y tus hermanitos la bendición. Y sobre ti, madre. Un hombre da unos pasos hacia adelante. Se le ve confuso, balbucea. Dice. Yo, estoy impresionado por lo que dices de mi mujer, no sabía, ¿es que no tienes ojos e inteligencia? Sí. ¿Y por qué no los usas? ¿Quieres que te los esclarezca? Ya lo has hecho, señor. De todas formas, yo la amo. Lo que pasa es que uno se acostumbra, y cree lícito pretender demasiado porque el otro es mejor que nosotros. No lo hagas más. Tu trabajo te pone en continuo peligro. No temas las borrascas, si Dios está contigo. Mas teme mucho si lo que está contigo es la injusticia. ¿Comprendes? Más de lo que has dicho. Trataré de obedecerte, yo no sabía, y mira a su mujer como si la estuviera viendo por primera vez. Jesús da su bendición y sale a la callejuela, y reanuda su camino hacia los campos. 185. La tempestad calmada. Una lección sobre sus preliminares. Una barca de vela, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, una barca de pesca en la que pueden moverse cómodamente 5 o 6 personas, surca las aguas de un hermoso lago de color azul intenso. Jesús duerme en la popa. Va vestido de blanco, como de costumbre. Tiene la cabeza reclinada sobre el brazo izquierdo. Debajo del brazo y la cabeza, ha colocado su manto azul gris doblado varias veces. Está sentado, no echado, en el fondo de la barca. Su cabeza apoya sobre esa porción de entablado que está en el extremo de la popa, no sé cómo la llaman los marineros. Duerme plácidamente. Se le ve cansado. Está sereno. Pedro guía el timón. Andrés se ocupa de las velas. Juan con otros 2 que no conozco están poniendo en orden maromas y redes en el fondo de la barca, como si tuvieran intención de prepararse para la pesca, quizás nocturna. Yo diría que el día se encamina al atardecer, pues el sol desciende ya hacia occidente. Todos los discípulos se han subido las túnicas, de forma que, sujetas con el cinturón, están abolsadas a la altura de la cintura, para así estar más libres de movimientos y poder desplazarse mejor por la barca, salvando remos, asientos, cestas y redes, sin que las túnicas estorben. Todos se han quitado el manto. Veo que el cielo se oscurece y el sol se esconde detrás de unos nubarrones de tormenta que han aparecido al improviso detrás del pináculo de una colina. El viento los empuja velozmente hacia el lago. Por el momento, el viento está alto y el lago se mantiene sereno. Eso sí, adquiere una tonalidad más oscura y su superficie se frunce. No son todavía olas, pero empieza a agitarse el agua. Pedro y Andrés observan el cielo y el lago, y organizan las maniobras para acercarse a la orilla. Pero, he aquí que el viento se abate sobre el lago y en pocos minutos todo bulle y espumea. Olas que se embisten mutuamente, que chocan contra la barquilla, levantándola, bajándola, girándola en todas las direcciones, impiden las maniobras del timón, como el viento las de la vela, que ha de ser arriada. Jesús sigue durmiendo. No lo despiertan ni los pasos, ni las azogadas voces de los discípulos, ni el silbar del viento, ni siquiera los latigazos de las olas contra los costados y la proa. Sus cabellos ondean al viento. Le alcanza alguna salpicadura de agua. Pero él duerme. Juan saca de debajo de un entablado su manto y, desde la proa, corre a la popa, y lo tapa. Lo cubre con delicado amor. La tempestad se hace cada vez más amenazadora. El lago está tan negro, que parece como si en él se hubiera derramado tinta. Estriado por la espuma de las olas. La barca traga agua. El viento cada vez más la va empujando mar adentro. Los discípulos ya sudan haciendo la maniobra y arrojando por la borda el agua que las olas vierten dentro. Pero no sirve de nada. Se ven chapoteando ya en el agua, hasta la mitad de las piernas, y la barca cada vez se hace más pesada. Pedro pierde la calma y la paciencia. Deja a su hermano el timón y, bamboleándose, se llega a Jesús y lo menea vigorosamente. Jesús se despierta y levanta la cabeza. «Sálvanos, maestro, que perecemos». Grita Pedro, tiene que gritar para poder ser oído.
Jesús mira a su discípulo fijamente, mira a los demás y luego al lago. ¿Tienes fe en que os puedo salvar? Rápido, maestro. Grita Pedro mientras una verdadera montaña de agua originada en el centro del lago se dirige veloz contra la pobre barca. Tan alta, espantosa, que parece una tromba de agua. Los discípulos, que la ven venir, se arrodillan y se agarran donde pueden y como pueden, convencidos de que ha llegado el final. Jesús se alza. Está erguido sobre el entablado de la barca. Figura blanca contra el color lívido de la tempestad. Extiende los brazos hacia la enfurecida ola y dice al viento: detente y calla. Y al agua: cálmate. Lo quiero. Y el golpe se disuelve en espuma, que cae inocua. Un último bramido que se apaga en susurro. Y también el viento, mutándose en suspiro su último silbido. Sobre el lago pacificado vuelve el cielo despejado. La esperanza y la fe, al corazón de los discípulos. No puedo describir la majestad de Jesús. Hay que verla para comprenderla. Me deleito en ella en mi interior, pues todavía tengo su presencia, y pienso en cuán plácido era el sueño de Jesús y cuán potente su imperio sobre el viento y las olas. Jesús dice luego, a María Valtorta: no te voy a comentar el Evangelio en el sentido en que lo hacen todos. Voy a ilustrarte los preliminares del pasaje evangélico. ¿Por qué dormía yo? ¿No sabía, acaso, que la borrasca estaba llegando? Sí, yo lo sabía, yo solo lo sabía. Y entonces, ¿por qué dormía? Los apóstoles eran hombres, María. Animados, sí, de buena voluntad, pero todavía muy hombres. El hombre se cree siempre capaz de todo. Y si se da el caso de que realmente sea hábil en algo, se envanece y se llena de apego a su habilidad. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran buenos pescadores y, por tanto, se creían insuperables en las maniobras marineras. Yo, para ellos, era un gran rabí, pero no valía nada como marinero. Por ello, me juzgaban incapaz de ayudarlos, y, cuando subían a la barca para atravesar el mar de Galilea, me rogaban que estuviera sentado porque no era capaz de nada más. También lo hacían por afecto, porque no querían darme trabajos físicos, si bien el apego a sus capacidades era el elemento más importante. María, yo solo me impongo en casos excepcionales. Generalmente os dejo libres y espero. Aquel día, cansado como estaba y habiéndome solicitado que descansara, o sea, que los dejase actuar a ellos que tan duchos serán, me puse a dormir, y a constatar cómo el hombre es hombre y quiere actuar por sí solo, y no percibe que Dios no pide sino ayudarle. Veía en esos sordos espirituales, ciegos espirituales, a todos los sordos y ciegos del espíritu que durante siglos y siglos acarrearían su propia ruina por querer actuar por sí solos, teniéndome a mí, abierto a sus necesidades, en espera de su llamada pidiendo ayuda. Cuando Pedro gritó: sálvanos. Mi amargura descendió como una piedra por su propio peso. Yo no soy hombre, soy el Dios hombre. No actúo como vosotros, que, cuando uno ha rechazado vuestro consejo o ayuda y luego lo veis en problemas, aunque no seáis tan malos que os alegréis de ello, sí lo sois siempre en cuanto que os lo quedáis mirando desdeñosamente y con indiferencia, y no os conmovéis ante su grito que pide ayuda, con grave ademán que significa: ¿no me has aceptado cuando te quería ayudar? Pues ahora arréglatela solo. No, yo soy Jesús, soy Salvador, y salvo, María. Salvo siempre, en cuanto se me invoca. Mas vosotros, bien quistos hombres, podríais objetar: ¿y por qué permites que se formen tempestades en el individuo o en la colectividad? Si con mi poder destruyese el mal, del tipo que fuera, acabaríais creyéndoos autores del bien, que en realidad es un don mío, y no os volveríais a acordar jamás de mí, jamás. Tenéis necesidad, bien quistos hijos, del dolor para acordaros de que tenéis un padre. Como el hijo pródigo, que se acordó de que lo tenía cuando sintió hambre. Las desventuras sirven para convenceros de vuestra nada, de vuestra incipiencia causa de tantos errores, y de vuestra maldad, causa de tantos lutos y dolores, de vuestras culpas, causa de castigo que vosotros mismos os proporcionáis, y de mi existencia, potencia y bondad. Esto es lo que os dice el Evangelio de hoy, vuestro Evangelio de la hora presente, pobres hijos míos. Llamadme. Jesús duerme solo porque está angustiado de ver vuestro desamor hacia él. Llamadme y acudiré.
186. Los dos endemoniados de la región de los Gerasenos. Jesús, cortado el lago en dirección noroeste-sudeste, manifiesta a Pedro su vivo interés por que desembarque en Hippo. Pedro obedece, sin discutir, descendiendo con la barca hasta la embocadura de un riachuelo que ahora, debido a que es primavera, y también debido al reciente temporal, fluye lleno y fragoroso. Desemboca este curso de agua en el lago, por una hoz escabrosa y llena de escollos, como es toda la costa en este punto. Los mozos aseguran las barcas, hay uno por cada barca, y reciben la orden de esperar hasta la tarde para volver a Cafarnaúm. Y haceos los despistados con quien os pregunte, aconseja Pedro, a quien os pregunte dónde está el maestro respondedle sin vacilar. No lo sé. A quien quiera saber hacia dónde se dirige, lo mismo. Además es verdad, no lo sabéis. Se separan. Jesús emprende la ascensión de un escarpado sendero que trepa por el cantil casi a pico. Los apóstoles lo siguen por la penosa senda hasta la cima del cantil, que muere en un rellano poblado de encinas bajo las cuales pasen muchos cerdos. Estos fétidos animales no nos dejan pasar. Exclama Bartolomé. No. No nos obstaculizan el paso, hay espacio para todos, responde con serenidad Jesús. Por su parte, los porquerizos, viendo a israelitas, tratan de reunir a los cerdos bajo las encinas para dejar libre el sendero. Los apóstoles pasan, haciendo mil muecas de desagrado, entre las porquerías que van dejando estos animales que osan bien pingües, buscando siempre aumento de pingüosidad. Jesús pasa sin hacer tanto teatro, y dice a los encargados de la piara: que Dios os pague vuestra amabilidad. Los porquerizos, gente pobre y solo poco menos sucia que sus cerdos, aunque, eso sí, infinitamente más delgados, lo miran perplejos y se ponen a cuchichear entre sí. Uno dice: a lo mejor no es israelita. A lo cual los otros contestan: ¿no ves las franjas de la túnica? El grupo apostólico se une, ahora que pueden continuar el camino juntos por una vereda bastante ancha. El panorama es precioso. Está elevado solo unas pocas decenas de metros respecto al lago. Suficiente, de todas formas, para poder dominar toda la extensión del agua y las ciudades diseminadas a lo largo de sus márgenes. Tiberíades resplandece con sus bonitas construcciones frente al lugar donde están los apóstoles. Abajo, al pie del cantil basáltico, la breve playa parece un cojín herboso, mientras que en la orilla opuesta, desde Tiberíades hasta la entrada del Jordán, se ve una llanura más bien vasta, y pantanosa debido a las aguas del río, que dan la impresión de encontrar dificultad para reanudar su curso después de la pausa en el sereno lago, pero tan abundante en todo tipo de hierbas y matas propias de los lugares ricos en agua, y tan poblada de aves acuáticas de irisados colores, como veteadas de gemas, que se contempla ese lugar cual si se tratase de un jardín. Las aves, que están entre las túpidas hierbas y en los cañizares, se elevan, vuelan sobre el lago y hunden sus cuerpos en las aguas para arrebatarles un pez. Se elevan de nuevo, más esplendorosas aún por el agua que ha reavivado los colores de sus plumas, y regresan hacia la florida llanura donde el viento juguetea revolviendo los colores. Aquí es distinto. Una faja de bosques de altísimas encinas, bajo las cuales la hierba crece verde esmeralda y blanda. Acabada esta, hay una hollada. Después el monte vuelve a ascender en un empinado promontorio rocoso escalonado, en cuyos rellanos las casas están encostradas. Creo que el monte forma una única cosa con las paredes, prestando sus cavernas como viviendas. Mitad ciudad troglodita, mitad ciudad común. Es original con esta graduada ascensión en terrazas, que hace que el techo de las casas de la terraza inmediatamente anterior esté a la altura del bajo de las casas del rellano superior. Por los lados en que el monte es más empinado, hasta el punto de impedir cualquier tipo de construcción, hay cavernas y brechas profundas y veredas escarpadas que descienden hacia el valle y que en tiempo de aguaceros deben transformarse en caprichosos torrentitos. Peñascos de todo tipo, que han rodado por efecto de los aluviones, forman un caótico pedestal en la base de este montecillo tan abrupto y agreste, chepudo y petulante como un tagarote que, no obstante, quiere ser respetado a toda costa. ¿No es aquello Gamala? Pregunta el celote. Sí, es Gamala. ¿La conoces? Dice Jesús. Pasé ahí una noche ya muy lejana cuando era un fugitivo.
Luego vino la lepra y ya no salí de los sepulcros. ¿Hasta aquí te persiguieron?, pregunta Pedro. Venía de la Siria, a donde me había encaminado buscando protección. Pero, fui descubierto y tuve que huir hacia estas tierras para evitar ser capturado. Luego, lentamente, siempre bajo amenaza, fui descendiendo hasta el desierto de Tecoa, y desde allí, ya leproso, hasta el Valle de los Muertos. La lepra me salvaba de mis enemigos. Estos son paganos, ¿verdad?, pregunta Judas Iscariote. Casi todos. Pocos hebreos, mercantes. Y luego un sincretismo de creencias, y de falta completa de creencia, pero no trataron mal al fugitivo. Lugares de bandidos. ¡Qué quebraduras!, exclaman muchos. Sí, dice Juan, todavía impresionado por la captura de Juan el Bautista, pero hay más bandidos al otro lado, creedlo. En el otro lado hay bandidos también entre los que llevan el nombre de justos, concluye su hermano. Jesús toma la palabra. Y, no obstante, los tratamos sin estremecernos, mientras que aquí habéis vuelto la cabeza cuando habéis tenido que pasar al lado de unos animales. Son impuros. Mucho más lo es el pecador. Estos son animales hechos así y no se les debe culpar por ello. Sin embargo, el hombre es responsable de ser impuro por el pecado. ¿Y entonces por qué nos han sido clasificados como impuros?, pregunta Felipe. Ya he aludido a ello en una ocasión. Hay razón sobrenatural y razón natural de este orden. La primera consiste en enseñar al pueblo elegido a saber vivir teniendo presente su elección y la dignidad del hombre incluso en una acción tan común como es comer. El salvaje se alimenta de todo, le basta con llenarse el vientre. El pagano, aunque no sea un salvaje, come también todo, sin pensar que comer exageradamente fomenta vicios y tendencias que rebajan al ser humano. Es más, los paganos persiguen este frenesí de placer que para ellos es casi una religión. Los más instruidos de entre vosotros tienen noticia de fiestas obscenas, en honor de sus dioses, que degeneran en una orgía de libidine. El hijo del pueblo de Dios debe saber contenerse, y, en obediencia y prudencia, perfeccionarse a sí mismo, teniendo presente su origen y su fin. Dios y el cielo. La razón natural es el no estimular la sangre con alimentos que conducen a ardores indignos del hombre, al cual no se le niega el amor carnal, pero debe templarlo siempre con el frescor del alma orientada al cielo. Hacer, por tanto, amor, no sensualidad, de ese sentimiento que une al hombre a su compañera, en quien debe ver la congénere y no la hembra. Los pobres brutos, sin embargo, no son culpables de ser puercos, ni de los efectos que su carne pueden a la larga producir en la sangre. Y menos culpa todavía tienen los hombres que cuidan de los cerdos. Si son honestos, ¿qué diferencia habrá, en la otra vida, entre ellos y el escriba que está concentrado en sus libros y que, por desgracia, no aprende en ellos la bondad? En verdad os digo que verremos a porquerizos entre los justos y escribas entre los injustos. Pero, avalancha. Se separan todos de la ladera del monte porque están rodando y rebotando pendiente abajo piedras y tierra, y miran en torno así perplejos. Allí. Allí. Mirad allí. Dos, completamente desnudos, vienen hacia aquí gesticulando. Locos, o endemoniados, responde Jesús a Judas Iscariote, que ha sido el primero en ver a los dos posesos que vienen hacia Jesús. Deben haber salido de alguna caverna del monte. Vienen gritando. Uno de ellos, el que más corre, se lanza hacia Jesús. Parece un pajarraco extraño desplumado, pues mucho corre y mucho bracea, en vez de brazos parece tener alas. Se desploma a los pies de Jesús gritando. ¿Has venido aquí, amo del mundo? ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Ha llegado ya la hora de nuestro castigo? ¿Por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? El otro endemoniado, bien porque tenga impedida la capacidad de hablar, bien porque esté poseído por un demonio que lo hace lento, lo único que hace es echarse de bruces contra el suelo y llorar bajo, para luego, sentado, quedarse como inerte, solo jugando con las piedras y con sus pies desnudos. El demonio sigue hablando por boca del primero, que se retuerce en el suelo en un paroxismo de terror. Parece como si quisiera oponerse y no pudiera hacer otra cosa sino adorar, atraído y repelido al mismo tiempo por el poder de Jesús. Grita.
Te conjuro en nombre de Dios, no me atormentes más. Déjame marcharme. Sí. Pero fuera de este espíritu impuro, sal de estos. Di tu nombre. Legión es mi nombre, porque somos muchos. Tenemos poseídos estos desde hace años, con sus miembros deshacemos lazos y rompemos cadenas, y no hay fuerza humana que los pueda tener sujetos. Siembran el terror por causa nuestra, de ellos nos servimos para que contra ti se blasfeme. En ellos nos vengamos de tu maldición. Rebajamos al hombre a nivel inferior al de las fieras, para escarnecerte. No hay lobo, chacal o hiena, buitre o vampiro, que se pueda equiparar a los que están poseídos por nosotros. Pero, no nos eches. El infierno es demasiado horrendo. Salid. En nombre de Jesús, salid. Jesús habla con voz de trueno, sus ojos centellean. Déjanos, al menos, entrar en esa piara que has visto antes. Id. Con un alarido bestial los demonios se separan de los dos desgraciados, y, entre un improviso remolino de viento que hace cimbrearse a las encinas como si fueran tallos herbáceos, caen sobre los numerosísimos cerdos, los cuales, emitiendo chillidos verdaderamente demoníacos, dan en correr por entre las encinas como posesos. Se chocan unos con otros, se hieren, se muerden y, llegados al borde del alto cantil, no teniendo ya más amparo que el agua del fondo, se arrojan al lago. Mientras los porquerizos, trastornados y desolados, gritan aterrorizados, los animales, a centenares, en una sucesión de golpes sordos, zambullen su cuerpo en las aguas serenas, y las rompen en multitud de borbollones de espumas. Se hunden, vuelven a emerger, mostrando ora los redondeados vientres, ora los morros puntiagudos en cuyos ojos se lee el terror, para acabar ahogándose. Los pastores, gritando, se echan a correr hacia la ciudad. Los apóstoles, que han ido al lugar del desastre, vuelven y dicen: ni uno se ha salvado. Les has procurado un triste servicio. Jesús, sereno, responde: es mejor que perezcan 2000 cerdos que no un solo hombre. Dadles un vestido a estos. No pueden estar así. El celote abre un saco y ofrece uno de sus indumentos. Tomás da el otro. Los dos hombres están todavía un poco atónitos, como si se acabaran de despertar de un sueño muy molesto lleno de pesadillas. Dadles algo de comer. Que vuelvan a vivir como hombres. Y mientras los dos hombres comen el pan y las aceitunas que les han ofrecido y beben del voto de Pedro, Jesús los observa. Por fin hablan. ¿Quién eres? Dice uno de ellos. Jesús de Nazaret. No te conocemos, dice el otro. Vuestra alma me ha conocido. Ahora levantaos y marchad a vuestras casas. Creo que hemos sufrido mucho, pero no recuerdo bien. ¿Quién es este? Dice el hombre que hablaba por el demonio señalando a su compañero. No lo sé. Estaba contigo. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Pregunta su compañero. El que era como mudo, que todavía es el más inactivo, dice. Me llamo Demetrio. Aquí está Sidón. Sidón está en la costa. Aquí estás al otro lado del lago de Galilea. ¿Y por qué estoy aquí? Ninguno le puede dar una respuesta. En ese momento está llegando un grupo de personas seguidas por los pastores. La gente parece asustada y curiosa, y su estupor aumenta al ver a los dos hombres vestidos y en orden. Aquel es Marcos de Josías. Y aquel es el hijo del mercader pagano. Y aquel es el que los ha curado. Por él han muerto nuestros cerdos, porque han enloquecido al entrar en ellos los demonios, dicen los custodios de los animales. Señor, reconocemos que eres poderoso, pero ya nos has perjudicado demasiado. Nos has hecho un daño de muchos talentos. Te rogamos que te marches, no vaya a ser que por tu poder se derrumbe el monte y se hunda en el lago. Vete, me voy. Yo no me impongo a nadie. Jesús, sin rebatir, regresa por el mismo camino por el que había venido. Le sigue, al final de la fila de los apóstoles, el endemoniado que hablaba. Detrás, a distancia, muchos habitantes de la ciudad para asegurarse de que se marcha. Salvan en sentido inverso el pronunciado declive del sendero. Regresan a la hoz del torrente, donde están las barcas. Los habitantes de la ciudad permanecen todavía en el borde de la cima del promontorio, mirando. El hombre liberado baja detrás de Jesús.
Los mozos de las barcas están aterrados. Han visto la lluvia de cerdos en el lago y todavía contemplan los cuerpos que emergen, cada vez más y cada vez más hinchados, con las redondeadas panzas al aire y las cortas patitas tiesas, como 4 estacas clavadas en una voluminosa vejiga cebosa. Pero, ¿qué ha pasado?, preguntan. Ya os lo contaremos. Ahora soltad y vamos. ¿A dónde, Señor?, dice Pedro. Al Golfo de Tariquea. El hombre que los ha seguido, viéndolos subir a las barcas, suplica. Tómame contigo, Señor. No. Ve a tu casa. Los tuyos tienen derecho a tenerte. Háblales de las grandes cosas que te ha hecho el Señor y de cómo ha tenido piedad de ti. Esta zona tiene necesidad de creer. Enciende la llama de la fe en señal de agradecimiento al Señor. Ve. Adiós. Dame al menos la fuerza de tu bendición, para que el demonio no se vuelva a apoderar de mí. No temas. Si tú no quieres, no vendrá. De todas formas, te bendigo. Ve en paz. Las barcas se separan de la orilla en dirección este-oeste. Solo entonces, cuando aquellas ascienden las olas sembradas de víctimas porcinas, los habitantes de la ciudad que no ha recibido al Señor se retiran del borde de la cima y se marchan. 187. Hacia Jerusalén para la Pascua. De Tariquea al monte Tabor Jesús deja partir a las barcas diciendo: no vuelvo. Luego, seguido de los suyos, atravesando la zona que ya desde la otra orilla se veía rica, se dirige hacia un monte que aparece en dirección suroeste. Los apóstoles, poco entusiastas del camino que atraviesa esta zona, bonita pero agreste, caminan en silencio, hablándose solo con los ojos. Es, en efecto, una zona llena de espadañas que se enredan en los pies, de cañas que hacen llover en las cabezas la fina lluvia de rocío que se ha depositado en sus hojas de forma de gruesos cuchillos, llena de nódulos que golpean el rostro con el duro mazo de su fruto desecado, de frágiles sauces colgantes, presentes en todas partes, que producen cosquilleo, de zonas traicioneras de hierba, aparentemente arraigada en terreno duro, pero que en realidad cela pozas de agua donde el pie se hunde, pues no son sino aglomerados de colas de zorra y plantas vesiculares, crecidas sobre minúsculas charcas, tan túpidas que esconden el elemento sobre el que han nacido. Jesús, por su parte, parece deleitarse en todo ese verde con 1000 colores, con todas esas flores que se arrastran, o que están enhiestas o se agarran a algo para subir. Flores que producen festones asperjados de leves campanillas de un rosa malva tenuísimo, o que forman una alfombra delicada de color azul, por los millares de corolas de Myosotis palustres, o que abren el perfecto cáliz de su corola blanca, rosada o azul entre las anchas hojas planas de los nenúfares. Jesús contempla, admirado, los penachos de las cañas palustres, sedosos, cubiertos de aljófares. Se inclina, dichoso, a observar la delicadeza de las colas de zorra, que ponen un velo de esmeralda a las aguas. Se detiene, extático, ante los nidos que hacen los pájaros con un ir y venir jubiloso, hecho de trinos, zigzagueos y trabajo alegre, con el piquito lleno de pajitas, o de borra de las ramitas, o de vellones de lana arrebatada a los setos, que a su vez se la han arrebatado a los rebaños trashumantes. Parece la persona más feliz del mundo. Qué lejos queda el mundo con sus perversidades, falsedades, dolores, insidias. El mundo está allá de los confines de este oasis verde y florido en que todo embalsama, resplandece, ríe, canta. Esta es tierra como ha sido creada por el Padre, no profanada por el hombre. Aquí se puede olvidar al hombre. Quiere que los otros compartan con él su gozo, pero no encuentra terreno propicio. Los corazones están cansados y exasperados por un profundo mal humor, que trasciende las cosas, e incluso al maestro, en forma de mutismo cerrado, parecido al ambiente quieto que precede a una tormenta. Solo su primo Santiago, Simón Celote y Juan se interesan por lo que a él le suscita interés. Los demás están, ausentes, por no decir de mal talante. Quizás, para no murmurar, no hablan entre ellos, pero dentro sí que deben estar hablando, y demasiado. Solo una exclamación, aún mayor, de maravilla, ante la joya viva de un martín pescador que viene volando y lleva a su compañera un pececito de plata, les hace salir de su mutismo. Jesús dice: ¿pero podrá haber algo más delicado que esto? Pedro responde:
Quizás más delicado no, pero te aseguro que es más cómoda la barca. Aquí se está también en el agua, con el agravante de la incomodidad. Yo preferiría el camino que siguen las caravanas, antes que este jardín, si así quieres llamarlo, y estoy completamente de acuerdo con Simón, dice Judas Iscariote. Ese camino no lo habéis querido vosotros, responde Jesús. Claro. Pero yo no me hubiera dado por vencido ante los Gerasenos. Me hubiera ido de allí, sí, pero luego hubiera proseguido al otro lado del río, bajando por Gadara, Pella, etc., refunfuña Bartolomé. Y su gran amigo Felipe termina. Los caminos son de todos. En fin, podíamos transitar por ellos también nosotros. Amigos. Amigos. Estoy muy apenado. Nauseado, no aumentéis mi dolor con vuestras pequeñeces. Dejad que busque un poco de alivio en las cosas que no saben odiar, la reprensión, dulce en su tristeza, toca a los apóstoles. Tienes razón, maestro. Somos indignos de ti. Perdona nuestra estupidez. Tú eres capaz de ver lo bello porque eres santo y miras con los ojos del corazón. Nosotros, que no somos más que burda materia, sentimos solo esta burda materia, no hagas caso. Puedes estar seguro de que aunque estuviéramos en un paraíso, sin ti, estaríamos tristes. Pero, contigo, para el corazón es siempre hermoso. Son estos miembros los que se resisten, susurran bastantes de ellos. Dentro de poco saldremos de aquí y encontraremos suelo más cómodo, aunque menos fresco, promete Jesús. ¿A dónde vamos exactamente? Pregunta Pedro. A llevar la Pascua a algunos que sufren. Hacía tiempo que quería hacerlo, pero no he podido. Lo habría hecho al regreso a Galilea. Ahora, que nos obligan a andar por caminos que no hemos elegido nosotros, iré a bendecir a los pobres amigos de Jonás. Perderemos tiempo. La Pascua está ya cercana. Por distintos motivos, pero siempre hay retardos. Es otro coro de quejas que se eleva al cielo. Y yo no sé cómo Jesús puede tener tanta paciencia, dice, sin regañar a ninguno. No me pongáis obstáculos, os lo ruego. Comprended que preciso amar y ser amado. El único consuelo que tengo en la tierra es el amor y hacer la voluntad de Dios. Y vamos por aquí. ¿No hubiera sido más bonito ir por Nazaret? Si os lo hubiera propuesto, os habríais revelado. Ninguno imaginará que estoy en esta zona, y lo hago por vosotros, porque, tenéis miedo. ¿Miedo? No, no. Estamos prontos para combatir por ti. Rogad al Señor que no os ponga a prueba. Sé que sois rencillosos, rencorosos. Conozco vuestro vehemente deseo de dañar a quien me daña, de humillar al prójimo. Todo esto lo conozco. Lo que no conozco es vuestro coraje. Si por mí fuera, habría ido solo y por el camino normal, y no me habría sucedido nada, porque no ha llegado la hora. Pero siento compasión de vosotros. Además, presto obediencia a mi madre, y griega. Sí, también esto, no quiero que se sienta molesto el fariseo Simón. Yo no les daré motivo, pero ellos sí mostrarán animosidad conmigo. ¿Y aquí por dónde se pasa? No conozco bien esta zona, dice Tomás. Llegaremos al Tabor. Lo bordearemos en parte. Luego pasaremos cerca de Endor para ir a Naim, y de allí a la llanura de Esdraelón. No temáis. Doras, hijo de Doras, hijo Canán están ya en Jerusalén. Será precioso. Dicen que desde la cima, concretamente desde un punto de ella, se ve el mar grande, el de Roma. Me gusta mucho. ¿Nos llevas a verlo? Suplica Juan, con su rostro de niño bueno alzado hacia Jesús. ¿Por qué te gusta tanto verlo? Pregunta Jesús acariciándolo. No lo sé, porque es grande y no se ve el límite, me hace pensar en Dios. Cuando estuvimos en el Líbano, vi por primera vez el mar. Porque yo solo había navegado el Jordán, nuestro pequeño mar, y lloré de emoción. Tanto azul. Tanta agua. Y que no se desborda nunca. ¡Qué cosa más maravillosa! Y los astros, que trazan caminos de luz sobre la superficie del mar, oh, no os riáis de mí. Miraba el camino de oro del sol hasta quedar cegado, el de plata de la luna hasta henchir de fijo candor mis ojos, y los veía perderse muy lejos. Esos caminos me hablaban, me decían.
Dios está en aquella lejanía infinita, estos son los caminos de fuego y pureza que un alma debe seguir para ir a Dios. Ven. Adéntrate en el infinito, remando por estos dos caminos y encontrarás al infinito. Eres poeta, Juan, dice Judas Tadeo admirado. No sé si esto es poesía, sé que me enciende el corazón. Pero si has visto el mar también en Cesarea y en Ptolemaida, y bien cerca. Estábamos en la orilla. No veo la necesidad de recorrer tanto camino para ver más agua de mar. En el fondo, nosotros hemos nacido en el agua, observa Santiago de Cebedeo. Y, por desgracia, también ahora estamos en el agua. Exclama Pedro, que, habiéndose distraído un momento por escuchar a Juan, no ha visto un charco traicionero y se ha puesto pringando, se echan a reír. El primero, él. Pero Juan responde. Es verdad, pero desde lo alto es más bonito. Se ve más y más lejos. Se piensa más alto y con más amplitud, se desea, se sueña, Juan verdaderamente ya está soñando, mira hacia adelante. Sonríe ante su sueño, parece una rosa color carne salpicada de menudísimo rocío. Efectivamente, su piel lisa y clara de joven rubio aparece intensamente aterciopelada y asperjada de fino pudor, de forma que asemeja ahora más todavía a un pétalo de rosa. ¿Qué deseas? ¿Qué estás soñando? Pregunta Jesús a su predilecto en voz baja, parece un padre dirigiéndose con dulzura a su querido hijito que habla mientras duerme dulcemente. Se lo pregunta con tanta dulzura, para no lacerar el sueño del enamorado, que realmente hay que decir que le está hablando en el alma. Deseo ir por ese mar infinito, hacia otras tierras allende él, deseo ir allí para hablar de ti, sueño con ir a Roma, a Grecia, a los lugares oscuros para llevar la luz, y así los que viven en las tinieblas entren en contacto contigo y vivan en comunión contigo, luz del mundo, sueño con un mundo mejor, con un mundo que mejorará a través de tu conocimiento, o sea, a través del conocimiento del amor que nos hace buenos, puros, héroes, con un mundo que se ame en tu nombre, y que por encima del odio, del pecado, la carne, el vicio de la mente, por encima del oro, por encima de todas las cosas, alce tu nombre, tu fe, tu doctrina, y sueño con ir con estos hermanos míos por el mar de Dios, recorriendo caminos de luz, a llevarte a ti, de la misma forma que en su momento tu madre te trajo del cielo aquí, entre nosotros. Sueño con ser ese niño que, no conociendo sino el amor, se mantiene sereno incluso ante los tormentos, y que canta para infundir ánimo a los adultos, que reflexionan demasiado, y camina hacia la muerte sonriendo, hacia la gloria con aquella humildad de quien no sabe lo que hace, de quien solo sabe que está yendo a ti, amor. Los apóstoles se han quedado sin respiración durante la extática confesión de Juan. Parados donde estaban, miran al más joven, oyéndole hablar con los ojos velados por sus párpados cual velo extendido sobre el ardor que sube del corazón. Miran a Jesús, que se transfigura de alegría al verse tan completamente identificado en su discípulo. Juan termina de hablar en una posición un poco inclinada hacia el suelo que recuerda la gracia de la humilde Virgen de la Anunciación de Nazaret. Jesús lo besa entonces en la frente y dice: Iremos a ver el mar, para que sueñes otra vez con la realización de mi reino en el mundo. Señor, has dicho que después vamos en Dor. Muéstrate complaciente también conmigo, para que se me pase la amargura del juicio de aquel niño, dice Judas Iscariote. ¿Pero todavía estás pensando en ello? Dice Jesús. Continuamente. Me siento disminuido ante tus ojos y ante los ojos de los compañeros. Pienso en vuestros pensamientos, hay que ver cómo cansas tu cerebro por nada. Yo ya ni siquiera pensaba en esa menudencia, y los otros, sin duda, igual. Eres tú quien nos lo haces recordar, eres un niño acostumbrado solo a las caricias, y la palabra de un niño te ha parecido la condena de un juez. No, no es a esta palabra a lo que debes temer. Antes bien, a tus acciones y al juicio de Dios. De todas formas, para convencerte de que te quiero como antes, como siempre, te digo que haré lo que deseas. ¿Qué quieres ver en Endor? No es sino un mísero lugar entre rocas. Llévame, y te lo diré. Bien, de acuerdo. Pero estate atento a que luego no tengas que sufrir por ello. Si para este ver el mar no puede significar sufrimiento, a mí no me puede perjudicar el ver Endor. ¿Ver? No. Lo que puede hacer daño es el deseo de lo que se quiere ver cuando se mira. De todas formas, iremos, reanudan su camino.
Se dirigen hacia el Tabor, cuya mole se ve cada vez más cercana. El suelo va perdiendo su aspecto palustre, cada vez más sólido, con menos vegetación, dando paso a plantas más altas o a matas de clemátides y zarzas que ríen con sus frondas nuevas y sus flores precoces.